Bien, en esta serie de 2 vídeos vamos a explicar cómo se debe crear una base de datos y la estructura de las tablas que van a albergar los datos de esta base de datos. Para empezar, vamos a indicar que los datos de los que voy a partir los tengo ya, digamos, escritos, los tengo en una lista de datos de Excel, la tenemos aquí. Vamos a partir de estos datos que tengo en Excel, donde tengo una lista de empleados que pertenecen a una empresa, y cada uno de estos empleados está adscrito a un centro de trabajo de esta misma empresa, que lo tenemos aquí. Salta a la vista que para poder realizar esto en Access necesito crear una tabla en la cual voy, por un lado, a poner los datos relativos a los empleados y por otro lado voy a poner los datos relativos a los centros de trabajo a los que pertenece cada empleado, que lo tengo en esta otra hoja. ¿De acuerdo? Entonces, por un lado voy a tener una tabla con estos campos que vemos aquí: DNI, apellidos, nombre, sueldo, antigüedad, fecha de alta, promoción. Y luego voy a hacer otra tabla en la cual tengo código de centro, ciudad y jefe. Bueno, vamos a empezar por hacer esta primera tabla. Es importante que a la hora de crear el diseño de esta tabla nos demos cuenta que cada campo va a tener un tipo de datos. Esto del tipo de datos es muy importante para Access, con el fin de que podamos ahorrar espacio en la base de datos y a la vez asegurar la coherencia de la base de datos. Es decir, que bueno, voy a tener para el DNI un tipo de dato que va a ser un texto, puesto que yo con este DNI, con este número, con estos números, yo no voy a hacer ningún cálculo numérico. Además nos damos cuenta de que el DNI tiene una letra al final, así que yo esto no lo puedo tratar como número. Sin embargo, apellidos y nombres sí que van a ser texto, sueldo va a ser un número, antigüedad también un número, la fecha de alta va a ser un tipo de fecha, el campo promociona va a ser un campo sino, que es uno de los tipos de datos interesantes que tiene Access. Vamos a hacerlo y sobre la marcha lo vamos viendo. Me voy a Microsoft Access 2016, creamos una base de datos en blanco, vamos a llamarlo, bueno, pues gestión de centros. Vamos a crearla dentro de una carpeta, vamos a crearla pues aquí mismo en documentos, la creamos, en el botón crear le damos, ya tengo la base de datos creada en blanco. Por defecto me abre una tabla en blanco que se llama tabla 1, yo con esa tabla 1 no voy a hacer nada, la voy a cerrar. Y a continuación voy a crear la primera tabla. En este vídeo vamos a explicar cómo creamos la primera tabla. Me voy aquí a crear, me voy a diseño de tabla, importante, y creamos la estructura de la tabla. Hemos dicho que voy a crear en primer lugar los campos de los que va a constar esta primera tabla. El primer campo era DNI, vamos a ponerlo en mayúscula para abreviar, y vamos a crearlo con el tipo de datos texto corto. Aquí tengo otros tipos de datos que vamos a ir viendo. Texto corto, vamos a ponerle de tamaño 9, esto es importante para impedir que creemos algún DNI que tenga más de 9 dígitos. 9 será el tamaño máximo del DNI. Fijaros que cuando yo estoy creando un campo, me abre automáticamente aquí abajo una lista con las propiedades de ese campo, ¿vale? Las propiedades de cada campo son muy importantes ir creándolas también. Me voy aquí a DNI, perdón, me voy al siguiente campo que va a ser apellidos, va a ser texto corto, pero en esta ocasión vamos a ponerlo de tamaño 50 caracteres como mucho, van a tener los apellidos. Me voy ahora a nombre del empleado, que va a ser texto corto también de tamaño 50. Vamos a poner ahora otro campo que es el de sueldo. Aquí vamos a poner que sea número y vamos a poner que sea entero, largo no, vamos a poner que sea, vamos a poner doble me permite guardar en este campo datos de tipo decimal, es decir, que tengan también comas decimales. Vamos a poner ahora aquí antigüedad, vamos a poner aquí también tipo numérico, tipo número, pondremos entero, simplemente entero pondremos, ¿vale? Pondremos aquí ahora fecha de alta, vamos a poner fecha alta, mejor dicho, y ponemos aquí que va a ser tipo de fecha hora. En formato pondremos que va a ser fecha corta, fijaros qué tipo de fecha hay, a mí me interesa únicamente este, pero podemos poner también cualquiera de estas, fecha corta. Vamos a poner ahora también aquí
el campo promociona y veremos que podemos poner aquí como tipo de dato campo sí, no. Campo sí, no quiere decir que promociona o no promociona. El valor por defecto que vamos a poner aquí va a ser no. Esto es importante. Bueno, la estructura ya está hecha. Yo, si me equivoco, puedo rectificar el nombre del campo, puedo rectificar el tipo de dato, incluso las propiedades de cada campo. Cuando yo pulso cualquier campo, se aparece aquí, como hemos dicho, las propiedades de ese campo. Puedo también cambiarlos de orden. Por ejemplo, promociona. Si yo pulso en el cuadrito que tengo aquí a su izquierda, puedo cambiarlo de posición. Vamos a dejarlo donde estaba. Como digo, puedo eliminar un campo con botón derecho, eliminar. ¿Vale? No lo voy a hacer. Y por supuesto puedo agregar campos nuevos. Vamos a cerrar, porque esto está bien. Vamos a decirle que voy a guardar la tabla. Esta va a ser la primera tabla de esta base de datos. Vamos a llamarla empleados y la vamos a guardar. Aceptamos. Fijaros que ahora me indica que no hay una clave principal definida. No la voy a crear de momento, pero luego más adelante la crearé. De momento voy a decirle que no. Ya la tengo hecha ya, por consiguiente, esta tabla. Bueno, ahora lo que voy a hacer es que vamos a insertar, abrimos en hoja de datos, cuando yo hago doble clic se abre en la vista hoja de datos. Aquí puedo ir añadiendo ahora ya los datos pertinentes a cada uno de los registros, es decir, a cada uno de los empleados. Los datos los puedo ir agregando uno por uno. Pues yo aquí agrego cualquier DNI, puedo agregar aquí cualquier apellido, cuidado, puedo agregar aquí cualquier nombre, etcétera. Pero bueno, no lo voy a hacer así, porque aprovechando que tenemos ya los datos escritos en Excel, lo que voy a hacer es que voy a hacer lo siguiente. Me voy a Excel, voy a seleccionar todos los datos de los empleados hasta el campo promociona. No hay que seleccionar, por supuesto, los nombres de los campos, porque ya los tengo creados. Lo voy a copiar, me voy a Access, me voy a esta esquina superior izquierda de la vista hoja de datos de esta tabla, pulso ahí y aprovechando que lo tengo todo en el portapapeles, lo voy a pegar. Al pegar me dice que si quiero agregar esos 24 registros, le digo que sí. Nos fijamos que en cada campo va cada dato de cada empleado. Este es el primer empleado, este sería el segundo, el tercero y así sucesivamente. En total 24 empleados. Nos fijamos que en promociona, bueno, esto lo podemos hacer más grande para ver correctamente el nombre de cada campo. Nos fijamos que, por ejemplo, en promociona, cuando la casilla está en blanco quiere decir que no promociona, y si está con esta rayita de verificación quiere decir que sí que promociona. Fijaros que coincide justamente con esto. ¿Veis? El primero no promociona, el segundo sí promociona, los siguientes no promocionan, etcétera. Ahí lo tenemos. Bueno, esto por un lado. Bueno, una vez que lo tenemos hecho esto, ahora lo que voy a hacer es que, bueno, voy a modificar la estructura de esta tabla y voy a agregar cosas nuevas, pero eso lo veremos en el siguiente vídeo.